Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu maravillosa palabra. Creo que es poderosa como para hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, te pido que me reveles tu palabra y que me des la fortaleza para vivir de acuerdo a ella. Dispongo mi corazón, mente y también mi cuerpo para recibir tu preciosa palabra. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y acompáñenme al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 27. A partir del versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, comete adulterio. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley, o a cancelar la ley, o a dejar sin vigencia la ley, es decir, el Antiguo Testamento. Él dijo que había venido a darle el verdadero sentido. Dijo, ni una tilde de la ley he venido yo a cambiar, porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará jamás, nunca pasará. En Génesis 2:24, cuando Dios creó el universo entero y cuando creó al hombre y a la mujer y los unió, dijo Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio no ha sido una invención humana. El matrimonio lo creó Dios y con él la familia. La base de la familia es el matrimonio. Sin matrimonio no hay familia, como llama Dios familia. El ser humano no es nadie para cambiar las leyes de Dios. Hoy día se habla de convivencia como algo moderno, cuando la convivencia ya la practicaban los incas y aún los preincas, se llamaba Servinacuy. Así que no es algo moderno de los países del primer mundo. Dios mío, eso es de la perversión sexual y producto de vivir de espaldas a Dios sin tener en cuenta a Dios. Una familia se sostiene por el matrimonio, es sólida, es firme, y eso es lo que Dios creó. Y por eso el Señor Jesús en este sermón del monte, es tan importante este sermón del monte. Fíjense ustedes que Gandhi, alguien de la India, que viajó a Inglaterra a estudiar y vivió con una familia cristiana, pero nunca se hizo cristiano. Él dijo que si los cristianos creyeran realmente en las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte
y vivieran de acuerdo a estas palabras, hace tiempo el mundo entero sería cristiano. Quiere decir que en la casa de cristianos donde él vivió, convivió con ellos un tiempo mientras estudiaba, no practicaron el sermón del monte, las palabras del Señor Jesús. Tú y yo necesitamos conocer el sermón del monte y vivir de acuerdo a él. ¿Estamos dispuestos a renovar nuestra mente? Porque allá afuera escuchamos todo el día palabras, ideas contrarias a lo que dice el Señor Jesús en este pasaje que hemos leído. Tan así de grave es el adulterio que el que comete adulterio, Proverbios 6:32 dice la Biblia que corrompe su alma. El que decide vivir en adulterio, sea hombre o sea mujer. En nuestros días es tan común que alguien diga, ay, es que ya no lo amo, ahora me enamoré de otro. ¿Han escuchado? En el cine, en la televisión, aún en programas que son reportajes, se comunica en forma continua y constante el adulterio como algo normal y que el matrimonio es desechable. Me cansé. Se cansó pues la niña de su esposo. ¿Qué le vamos a decir? Que se divorcie. Él maltrata a mi hijita, a mi princesita. Hijita, divórciate. Divórciate. Yo te aconsejo, divórciate, porque tú no tienes por qué aguantar a este sinvergüenza. ¿Qué? ¿Tu esposa te maltrata? Ay, hijito, ven aquí. Papachito, ven conmigo que yo te voy a cuidar. Cuidado, iglesia, de hablar palabras que son contrarias a lo que Dios ha dicho. Jesús es Dios y Él dijo que el que se divorcia repudia a su mujer. Eso es divorcio. A no ser por causa de fornicación, es decir, de adulterio, ofende a Dios. La única causal de divorcio para un cristiano, para una cristiana, es el adulterio de su cónyuge. La perversión sexual, el homosexualismo en su cónyuge, pero no porque ya me cansé, no porque, ay, conocí a mi idónea, perdón, pero tú eres casado. No, es que Dios me ha dado una idónea. Cuidado, ¿dónde están los hombres casados? A mí ni me busquen, porque como me busquen a mí, imagínense. Le va a caer, pero le va a caer con la palabra de Dios. ¿Dónde están las mujeres casadas? Es que ya no lo aguanto. Nada. ¿Tú te casaste o no? ¿Te llevaron a rastras? No, bien enamorada que fuiste. En otras palabras, hay que luchar por el matrimonio, porque el que lucha por un matrimonio, lucha del lado de Dios. ¿Estamos convencidos? Dios les está hablando hoy, y a los solteros también, porque no vaya a ser que crean que es para unos cuantos años y después la cambio. Cuidado con el adulterio. El adulterio destruye la familia. Y el Señor Jesús fue claro. Sería mejor que te saques el ojo. Sería mejor que te cortes la mano. Si miras una mujer y adulteraste con ella, Dios mío, ¿cuántos hombres estarían ciegos? Porque ya tendría que haberse sacado los dos ojos, por favor. ¿O no? Y hoy día las mujeres tampoco no podemos reírnos mucho, porque hay pornografía para mujeres, porque se habla de que las mujeres miran aquí, miran allá a los hombres, que ven el fútbol, no por el fútbol, sino por los hombres que los están chequeando. ¿Han visto ustedes publicidad? Eso ofende a Dios, eso no es gracioso. Eso ofende, entristece a Dios. Que la mujer casada esté mirando a otros hombres.
Necesitamos pureza en la iglesia. El Señor ha dicho que somos la luz y la sal del mundo. ¿Cómo lo seremos si nos dejamos arrastrar por lo que todo el mundo hace? Lo que todo el mundo hace, lo que todos lo hacen, no lo hace bueno. Aquí Dios ha dicho lo que está bueno y lo que está malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Y es absoluto, no es relativo, es absoluto. No hablemos contrario a la palabra de Dios. Viene tu hija llorando, es que ya no lo aguanto, ya no lo soporto, es que me dijo así, me dijo así. Ven, hijita, voy a orar por ti. Señor, fortalécela para que ella, Señor amado, sea una buena esposa, aunque su esposo la maltrate. Esa es una mamá de fe. ¿Qué dicen las suegras? Es que, miren, a los matrimonios jóvenes, no es sabio ir a llorar donde tu papá, donde tu mamá, porque se le mezclan los sentimientos. A este lo agarro, como que lo tenga delante mío, yo lo voy a machacar con todo. Claro, porque eso es su bebita todavía. No vayas donde tu papá, donde tu mamá. No les des problema a tus padres. Busca consejo de la palabra de Dios. Busca consejo en tu líder. Búscame. No es que ella va a decir que no y yo me quiero divorciar. Entonces sabes que estás haciendo mal. Por eso no me buscas. Porque sabes que yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Ahora tu esposo adulteró y quieres divorciarte, es válido. Si no, no lo es. Tu esposa es adúltera y te quieres divorciar, válido, pero no con alegría. Voy a celebrar mi divorcio, no. Con tristeza y dolor, porque eso no alegra el corazón de Dios. El adulterio en el esposo, en la esposa, le duele a Dios. ¿Sabe por qué? Porque una familia se destruye. Porque una familia se destruye. Y porque el primer gobierno de Dios sobre la faz de la tierra fue la familia. No había gobierno, no habían reyes, no había congreso de la república en el tiempo de Adán y Eva. ¿O sí? ¿Cuál fue el primer gobierno del reino de Dios sobre la tierra? La familia. Papá, mamá, hijos. Cuando hablamos de familia estamos hablando acá de papá, mamá e hijos. ¿Cuántos acá tienen hijos? Asegúrense, padres, que a los hijos que están bajo su responsabilidad, no hablo de los hijos adultos que ya se fueron de casa, hablo de los que están bajo su responsabilidad, los hijos adultos, incluyendo los hijos adultos que viven bajo su techo. Acá se cumple la constitución del reino de los cielos. No es que impongo mi voluntad y aquí se hace en la casa lo que yo digo porque soy el más ronco. No, aquí se hace lo que Dios dice. Porque es el primer gobierno en el mundo, la familia, los padres. Los padres que cumplen y hacen cumplir la palabra de Dios en su casa. Hay que ser valiente para hacer esto en estos días. Ve que los niños los acusan de maltrato infantil, porque no los dejan ver televisión, sino 1 hora al día y escogiendo los programas. Pobre criaturita, ¿dónde están los abuelos? Nunca critiquen a sus hijos cuando ellos quieren criar a sus nietos derechito. Ay, qué pobrecito. No hay pobrecito. El papá dijo 1 hora diaria de televisión y un programa que sea bueno para ti, ya está, es ley. ¿Por qué me miran con esa cara? ¿Les parece tan imposible? No es imposible. Padres necesitan estar con sus hijos. Yo sé que es más fácil, como yo quiero hacer lo que yo quiero, anda, ve tus dibujitos, 2, 3 horas, el niño viendo televisión. ¿Y dónde está la mamá? Haciendo lo que ella quiere. Y el papá, bien, gracias. Estén con sus hijos, tengan tiempo con sus hijos, conversen con sus hijos, coman con sus hijos. No los alimenten como se alimentan las gallinas.
¿Han visto cómo se alimentan las gallinas? Agarras el maíz y les echas así, les lanzas la comida. No le lances la comida a tu hijo, siéntate, come con él, come con tu hija, sírvele el almuerzo, sírvele la comida calientito, siéntate, háblale mirándole a los ojos y que tenga toda tu atención. Padres, cuánto peligro corre el matrimonio. Una familia es algo que la sociedad ha dejado de valorar. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se fueron a trabajar al extranjero y abandonaron a sus hijos? Dime, ¿cuánto se valora la familia hoy? No se le valora. No vale nada. El dinero vale más. Al extremo que los padres se van y los dejan años a sus hijos. Alguien me decía, es que solamente me voy a ir a hacer un doctorado, 5 años nada más. Pero por Dios, ¿cuántos años tiene tu hijita? 3. Te vas a ir el doble de la edad que tiene. Toda su vida es 3 años y tú te vas a ir 5. ¿La vas a abandonar? Es que es mi vida, es que yo tengo derecho a ser feliz, es que yo. ¿Y esa niña? ¿Creciendo sin madre? ¿Creciendo sin padre? Sé de una niña que el papá se fue a hacer un posgrado. Y a los 2 años la mamá dijo, yo también me voy. Yo también tengo derecho a hacer un posgrado. Y la dejaron con los abuelos. ¿Dónde están los abuelitos? Nunca hagan eso, nunca. Yo no me pongo de acuerdo para hacer lo que ofende a mi Dios. Cuidado. Padres, la familia corre grande peligro en nuestros días. Y la familia la creó Dios. Por eso el Señor Jesús predicó contra el adulterio. Acompáñenme a Malaquías. Vamos a ver un pasaje en Malaquías. Y no voy a hablar del diezmo. Hay quienes piensan que Malaquías solamente habla del diezmo. No, es mucho más. Profeta del Antiguo Testamento, cómo estaba Israel en esos días. Versículo 13, Malaquías 2:13. Dice la palabra de Dios, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿A quién Dios no le recibió su ofrenda? ¿Se acuerdan? A Caín. A Caín no le recibió la ofrenda, y a quien adultera, a quien comete adulterio, no le recibe su ofrenda. Y hay algunos que siendo cristianos cometen adulterio y dicen, me cambio de iglesia y ya está. A Dios no se le puede engañar. No le recibe su ofrenda, no le recibe su servicio, entre comillas, que según él o ella hace para Dios. Versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. ¿Y la mujer de qué? De tu pacto. El matrimonio no es un contrato, es un pacto de 3. Él, ella y Dios. El adulterio es alta traición, el uno al otro, pero también a Dios. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué? Buscaba una descendencia para Dios. Hoy día la tendencia es que cada uno se concentre en sí mismo y en su propia vida. Padres, escúchenme, Dios está interesado en la siguiente generación. La responsabilidad de los padres es la siguiente generación. Una generación que sea para alabanza del Dios vivo. El adulterio destruye esto. Lo destruye. Padres, jamás a sus hijos les cuenten sus adulterios.
No tienen idea lo que su hijo o su hija, el daño que va a recibir. No tienen idea. El adulterio es altamente destructivo. Madres, padres, jamás les cuenten a sus hijos el adulterio de su papá o de su mamá. Ven, ahora te voy a contar para que sepas quién es ese sinvergüenza. Es su papá, es su papá, o esa sinvergüenza. Ahora tú vas a saber pues quién es tu madre. Dios nos libre de hacer cosas semejantes. Es su padre, es su madre. Ya bastante daño se hace a los niños con los errores que se cometen, pero jamás se descubra el uno al otro, jamás de los gemases. Es gravísimo el adulterio en sí mismo, por sí mismo. Destruye, es altamente destructivo y Dios lo detesta, lo podemos ver aquí en este pasaje. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, es decir, aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora, si tu cónyuge ha cometido adulterio y le perdonas, pero a la vez ya no quieres seguir viviendo con él o con ella, es válido, pero no con odio, no con amargura, que ya bastante duele el adulterio. Es válido, pero por cualquier razón. Los judíos se divorciaban por cualquier razón. Hasta el día de hoy en los países musulmanes salen las mujeres con todas sus pertenencias de valor, toditas sus joyas bien puestas, porque puede ella querer volver a la casa y se encuentra con una carta de repudio. Y ya está en la calle, sin nada. Así es, ¿ah? Sin nada, a la calle. Los hijos quedan para el esposo. Y ya está, él la repudió. Acompáñenme en el mismo evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 5, acompáñenme a Mateo 19:7. Por eso que vienen y le preguntan a Jesús, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, por cualquier cosa, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Hay quienes dicen ser cristianos y viven adulterando, viven con otra mujer o con otro hombre y dicen, ya me cambié de iglesia, es que ya me divorcié y ya me casé. Matrimonio entre comillas, eso no es matrimonio. Llámele como quiera, pero Dios no lo llama matrimonio. Y dice, por la dureza de su corazón se les permitió, pero no sea así entre vosotros. ¿Saben ustedes la cantidad de niños que no duermen, preocupados de que su papi y su mami se vayan a divorciar? Porque los amiguitos del colegio, sus papis, se han divorciado. Y somos cristianos padres. Hablen con sus hijos, denle la seguridad. Nosotros somos uno, porque Dios nos ha hecho uno. No somos mejores que los demás. Oramos para que cada día nosotros sigamos adelante.
No peleen delante de sus hijos porque ellos se aterrorizan. Es más, no peleen. Pónganse de acuerdo. Que no sea ella la que gana, que no sea él que gane el Señor. Y que el reino de Dios sea establecido en su casa. Toda decisión sea de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. La familia es la primera forma de gobierno sobre la tierra y el matrimonio es un pacto. Vínculo matrimonial es sagrado porque viene de Dios. Ya no se trata de dos personas, se trata de una. Esposos, renueven su mente. Renueven su mente. Hay hombres que quieren ver pornografía con sus esposas. Hay hombres que quieren ir a la pachanga y que la esposa vaya con él. Hay hombres que quieren que la esposa se vista provocativa. No peleen. Vamos a la Biblia, que dice el Señor: que las mujeres sean castas y puras y que su atavío, su vestimenta sea como para el Señor. El cuerpo de tu esposa es templo del Espíritu Santo. ¿Se vestirá como una prostituta? Díganme ustedes. No. ¿Por qué? Porque ofende a Dios. Ofende al Dios vivo. Que esta sea la constitución en tu casa. Esto se cumpla. Hay mujeres que quieren que el esposo haga otras tantas cosas mal. ¿Por qué diezmas? A ver que no sé qué. Está ahí, dale. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Y sea hecho en la familia como Dios manda. Eso es el reino de Dios en la casa. El evangelio de Mateo es el evangelio del reino. El Señor Jesús habla del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Todo el tiempo es el evangelio del reino. Ahora sí, el Señor Jesús dice que le ofende a Dios el divorcio. ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué decimos? No al divorcio. Amén, Señor, tú tienes razón. A ti te ofende, no te vamos a ofender. Se habla del divorcio muy ligeramente. Ay, divórciate. Entonces me divorcio. O haces esto o me divorcio. Cuidado, ¿dónde están los cristianos? Cristianos no hablan así. Se atenta contra la familia. No se puede hablar maldición sobre su matrimonio. Y el que habla de divorcio en relación a su matrimonio está hablando maldición para su propio matrimonio. Haz así. Líbrame, Dios mío, líbrame de hablar así. Una descendencia para Dios, una descendencia para el Dios vivo, y que la palabra de Dios prevalezca en cada familia. Y siempre hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. Isaías 5:20. Ay de a lo malo dicen bueno. Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. A lo dulce ponen por amargo y a lo amargo por dulce. Dios ya dijo lo que es bueno y lo que es malo. Y solamente diremos amén. En la familia gobiernan los padres bajo el gobierno de Dios. ¿Es así? Administren, gobiernen de acuerdo a las leyes del Dios vivo. Dios dice algo, así sea en mi casa. Esposos, las leyes de Dios primen en sus hogares. Sus palabras sean las palabras de Dios. Hoy día el divorcio cada día es más común, se ve más. Ustedes son vencedores. Miren, en nuestros días muchas cosas están atentando contra la familia y por eso les digo, ustedes son vencedores contra el matrimonio y contra la familia.
El adulterio es uno de ellos. En la televisión, en el cine, se celebra el adulterio. ¿Se han dado cuenta ustedes? Se celebra. Aplausos. Y todavía se lucen los adúlteros. ¿Es así o miento? En el jet set internacional ni se diga. Se celebra y todo el mundo, qué lindo, se van a casar. ¿Cuál casar? Si esta mujer es casada con fulano y él es casado con sutana, ¿de qué matrimonio me hablan? Yo soy bien así con mi señora. Me invitan a uno de esos matrimonios, yo no voy. Eso no es matrimonio. A mí no me vengan con cuentos. ¿Qué dicen ustedes? Dios es el que tiene la palabra. El incesto, Levítico 18, 6 al 18. La prostitución, Levítico 19, 29. Hubo un candidato por ahí que dijo que iba a crear la zona rosa en Lima. Cuando la Biblia prohíbe la prostitución, Levítico 19, 29. El homosexualismo atenta contra el matrimonio y contra la familia. El matrimonio es para un hombre y una mujer, nunca para dos del mismo sexo. Feministas que van contra el matrimonio. El lesbianismo va contra el matrimonio y la familia. Es que somos una familia de lesbianas. Eso no es familia. Eso llámenlo otra cosa. Es que somos un matrimonio de hombres. Llámenlo otra cosa. Pero eso no es matrimonio. El matrimonio lo creó Dios y dijo cómo es el matrimonio. El aborto. Mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Cuando se legalizó, entre comillas, el aborto en los Estados Unidos, a los 10 años había un registro de 27 millones de abortos. 27 millones de bebés matados, asesinados por sus propias madres. Díganme, ¿quiénes son los congresistas para dar una ley contraria a la ley superior? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros para decir, sí, que aborte, pobrecito? ¿Quién soy yo para autorizar un asesinato? Yo no soy nadie. No tengo ninguna autoridad para aprobar yo algo que Dios desaprueba. No tenemos autoridad. Ay, la violaron, sí, pobrecita, entonces que aborte. Miren, una violación en una niña es una desgracia inmensa. Pero encima que ha vivido una desgracia terrible, hacerla una asesina, ¿creen que solucionará su vida? Peor, pobre criatura. Así no se solucionan las cosas. Pobre criatura que encima la convierten en asesina de su propio hijo. Dios nos libre de tener que pasar por decisiones así. La madre, no, es la vida de la madre o del hijo, que quien viva, entonces matamos al hijo y que la mamá viva. ¿Está eso bien? ¿Eso es lo que dice Dios? ¿Acaso Dios no es más que poderoso para salvarlos a ambos? No somos nadie para agarrar y decir, bueno, en ese caso sí está autorizado. O escuchaba el otro día en televisión que se habla el aborto social. El aborto social. Porque ya tiene tantos hijos, entonces pobrecita. No, que ya no venga, que lo mate. Y aprovecho de decirles que la píldora del día siguiente, llámenla como quieran, es abortiva. Si acostumbras a tomar píldora del día siguiente, estás matando a tus hijos. Alguien puede decir, no, pero ¿y si no estoy embarazada? Entonces, ¿para qué te la tomaste? ¿Para qué te la tomaste? La defensa de la píldora del día siguiente es absurda. Porque dicen, no hace daño. No, mata al embrión, lo mata. Mata bebés. Búscate un buen anticonceptivo. No es anticonceptiva, es
matar bebés. Dios nunca lo aprobará. Todo esto atenta contra el matrimonio, además del divorcio. La iglesia no podemos seguir ese camino. Tenemos que seguir el camino de obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué dicen los cristianos? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si conoces a alguien que te dice, soy cristiano, pero hace un año dejó a su esposa y se casó con otra, o viceversa, conoció al que ahora dice que es su esposo, eso no es cristiano, ¿o sí? Por sus frutos los conoceréis. Puede decir todo lo que quiera que es cristiano, pero no lo es. Ahora, si alguien antes de ser cristiano, antes de convertirse, ya se había divorciado, ya había fundado otra familia, nueva criatura es. Nueva criatura es. Si antes de ser cristiana abortó o llevó a una chica que abortara, por eso murió Jesús en la cruz del Calvario, para que su pecado de asesinato sea perdonado. Jesús pagó por ello en la cruz del Calvario. Pero siendo cristianos, ahora abortar, cometer adulterio, estar en homosexualismo, eso lleva al infierno. Por eso es que el Señor Jesús dijo, mejor es que te saques el ojo, te cortes la mano, antes de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, lo leíamos, antes de que todo tú te vayas al infierno. Cuando leemos la palabra de Dios, no podemos tomarla como que esto sí me parece, entonces sí, esto es palabra de Dios, esto sí lo hago. No, esto no. No, esto de aquí tampoco. No, esto ya está pasado de moda, esto. No, esto no. Entonces, nosotros le vamos a decir a Dios lo que nosotros vamos a cumplir y qué cosa no, y hacerle creer que somos cristianos. Tendríamos que pensar que Dios es tonto, ¿no? Y no lo es. Él no va a pasar una. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Padres, ustedes no están viviendo la vida solamente para ustedes. Pongan sus ojos en la siguiente generación. Una descendencia para Dios, para su alabanza, para su adoración. Esos son sus hijos. Cuídenlos. No los dejen así nomás sueltos, que hagan lo que quieran. No, sean padres de verdad, como la palabra de Dios nos manda. ¿Sí? A los que han venido por primera vez, seguramente les llamará la atención ahora también la predicación de la palabra de Dios. Mencioné el homosexualismo y de repente pienses que condenamos a los homosexuales, que condenamos a los adúlteros, que condenamos a las lesbianas, a los que cometen adulterio o aborto. No condenamos a nadie. Solos por sus propias obras ya están condenados, solitos. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a condenar a nadie. Ya sé, por nuestras acciones, nosotros mismos podemos condenarnos. Pero tenemos la palabra de Dios. Este Dios amoroso que en su gran amor nos ha dicho lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para ser felices. Este sermón del monte empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados, quiere decir felices. Felices, y luego continúa, ¿quiénes son felices? Aquellos que son sal del mundo, luz del mundo, porque han decidido poner sus vidas a la obediencia del Dios vivo. Cambiar su manera de pensar,
cambiar de su manera de vivir. Y eso somos nosotros. No somos perfectos, quisiéramos y hacerlo, pero cuando faltamos en algo, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Y decidimos no volverlo a hacer más, porque el que ama a Dios obedece sus mandamientos. El Señor Jesús vino por los pecadores, es decir, nosotros, por los que habían pecado. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo puede ser Jesús el camino? Antes de retirarnos, unos minutos para explicarte cómo Él es el camino. Jesús es Dios, que se hizo hombre y nació de una mujer, María. Ella era virgen, por tanto Jesús no es hijo de otro hombre, sino hijo de Dios. Dios mismo, que se encarnó en María y que nació en Belén para una sola cosa. Acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 10. Y la primera vez que yo leí esto me llamó poderosamente la atención. Me sorprendió que Jesús supiera de antemano que Él iba a morir en la cruz. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 17. El Señor Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué amor tan grande! De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, existe un infierno, pero existe también el cielo. Y el que ha pecado va camino al infierno. Y todos hemos pecado. Eso quiere decir, ¿quién irá al cielo? Jesús vino para morir en la cruz voluntariamente, por tu pecado y por mi pecado. La paga del pecado es la muerte eterna, es decir, el infierno. Y por eso Jesús, el único Hijo de Dios, voluntariamente se dejó llevar a la cruz y clavar allí. Y sufrió más de 6 horas en la cruz para morir por ti, tomando el pecado tuyo y el mío, reemplazándonos en esa cruz y muriendo por nuestros pecados. ¿Cómo seguir ese camino de salvación? Es sencillo, es por la fe. ¿Crees que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Que puede borrar tu pecado? Entonces, Dios te trajo hoy para que tomes una decisión, arrepentirte y reconocer a Jesús como ese Cordero de Dios que borra tu pecado. Abrirle las puertas de tu corazón y recibirlo como tu único Salvador, tu único Redentor. Y para esto voy a invitarte, dándote la oportunidad de que lo hagas hoy. Te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos para que nadie te distraiga y para que ores en voz alta conmigo, diciéndole lo siguiente al Señor. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti muchas veces. Te he ofendido, mi Señor. Tú conoces toda mi vida. Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y decido salir de la vida que he llevado hasta hoy.
Perdóname porque te ofendí. En el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, y yo te doy gracias hoy, porque entiendo que moriste por mí. No puedo entender tanto amor, que hayas dado tu vida por mí. Señor Jesús, gracias. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Salvador, y mi Señor. Te entrego mi vida así como está, porque yo nunca he podido cambiarme y sé que nunca podré. Tú, mi Señor, transfórmame, cámbiame, mi Señor, haz de mí una mejor persona, porque yo no puedo hacerlo. Te entrego mi vida y de aquí en adelante yo quiero vivir para ti. Gracias, bendito Jesús. Amén.